Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy, en su sección Detrás de, donde conocemos un poco más de nuestros creadores de contenido favorito y cómo fue que llegaron a estos fascinantes mundos a los cuales ellos se dedican. Tengo a un invitado que nos traerá no solamente experiencias, conocimientos, sino una perspectiva de un gran juego que, créanme, marcará la diferencia en sus vidas cuando sepan de él. Dario of Terra, preséntense del público, por favor. Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que sea, que estén viendo sus oyentes y su público. Muchísimas gracias por traerme aquí al podcast. Muy honrado, muy contento porque hayan considerado que soy digno de estar aquí hablando enfrente de ustedes. No, el placer es todo mío y la verdad que espero que se la pase bastante bien aquí compartiendo con nosotros, su público, esta grata experiencia en su nuevo podcast. Gracias. Hay una pregunta que tengo desde hace tiempo que es, ¿qué tiene Warhammer 40,000 que no tengan otras historias actualmente? Bueno, Warhammer, desde mi perspectiva, creo que Warhammer 40,000 cuenta con algo y es que el lore es bastante antiguo. Estamos hablando de algo que ya casi 40 años dando vueltas desde que salió por allá, desde que lo crearon un par de nerds, como le dicen, ¿no? Pero el, el, el universo de Warhammer 40,000 es bastante antiguo, así que ha tenido la oportunidad de expandirse bastante, ¿no? Ha tenido la oportunidad de obtener bastante contenido, de obtener bastante retroalimentación, de obtener bastante. Un segundito, que voy a cerrar algo que me puede interrumpir. Ya, gracias. Entonces, ha tenido la oportunidad de crecer con esos factores y pues también ha tenido la oportunidad de tener a escritores profesionales creando el contenido, a personas creativas, profesionales, tomando decisiones en todo momento, ciertas decisiones creativas. Entonces yo considero que en cuanto a la parte técnica han sabido hacer las cosas relativamente bien porque también han cometido sus desaciertos, ¿no? Pero en general creo que la empresa ha sabido vender muy bien todo lo que ha estado vendiendo. Games Workshop pues vende los muñequitos como tal. El negocio de ellos es el muñequito de plástico y los códex, que son los libros. Pero entonces han sabido capturar muy bien a las personas con su lore. El lore es bastante distópico, o sea, es una cuestión muy distópica, una cuestión que sale muchísimo de los estándares que uno puede llegar a tener como ser humano. Entonces, para ellos, pues, en el universo de Warhammer 40,000, no sé si lo sepa directamente, pues son 40,000 años en el futuro, 40 milenios en el futuro, pero entonces la especie humana está sometida a muchísimos problemas, a unas criaturas que los humanos llaman sino, alienígenas, caos. Entonces todo ese tipo de cosas tan distópicas hacen que la persona se salga de lo que se le llama su status quo, de su realidad, y se absorba bastante en esa realidad alternativa. A la final es un medio de entretenimiento. Entonces, aparte de eso, Warhammer 40,000 vende muy bien lo que es la cuestión de la temática de la testosterona pura y dura, ¿no? Porque los marines espaciales, por ejemplo, los Altos Astartes, son unas máquinas de 2,5 metros, musculosos tanques de guerra diseñados para la. Entonces, todo ese tipo de cosas están enfocados mucho hacia, hacia un público muy específico que somos los hombres. Entonces, considero que eso es lo que hace que el universo lo, lo haga único, ¿no? Porque hay otros, por ejemplo, está Crusade, que también está emergiendo por ahí, pero pues no ha cogido como el mismo alcance de Warhammer. La verdad que es interesante, es cierto, testosterona es, creo que en 100% se queda corto en cuanto a lo que ofrece la obra, y a pesar de esto, no sé si realmente se puede abarcar en algún momento quizás toda la historia, quizás uno como persona o individuo no va a poder abarcar por completo toda la historia que se tiene detrás de esta gran saga, pero a tu entender,
¿Tú crees que esta saga en algún momento debería tener algún tipo de animación que te permita conocer como que los orígenes de cómo comenzó todo esto, o debería enfocarse en cosas más interesantes que más que el origen? Bueno, yo personalmente considero que como ha mantenido las cosas Games Workshop, o como se ha mantenido el trasfondo de Warhammer 40.000, que lo distante, estamos hablando de según la creación del mismo universo, es muchísimos milenios atrás. Mantener eso como tan alejado, como tan remoto, como tan lejos de lo que es actualmente, creo que le da muchísimo sabor a la franquicia. Pienso realmente que no debería hacerse realmente esa explicación porque digamos que genera como un lore mucho más inmersivo para la persona que lo está viendo, porque empieza, hey, pero ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? ¿Cómo eran los ancestrales? Por ejemplo, hay una discusión en la internet que habla de que los ancestrales son unos hombres rana, ¿sí? Dicen que unos hombres rana. Hay gente que dice que sí son hombres rana, hay otros que dicen que son una combinación de varias especies con unas capacidades psíquicas y de creación únicas, pero que no son necesariamente unas ranas o reptiles, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas me parece que no deberían revelarse, no deberían trabajarles. Ya están allá, déjenlas allá quietas, porque pues eso lo que le digo, le añade misterio y sabor. ¿Qué es lo único que uno puede como ver de qué es lo que hay de esa época tan remota actualmente? Los necrones, por ejemplo, ¿no? Son una especie de esqueletos de necrodermis, un metal vivo, pero ellos, la forma que tienen es como un vestigio de lo que fue su forma natural cuando ellos eran los llamados necrontir. Entonces ellos son como lo que uno tiene como esos recuerdos, lo que uno tiene como pistas de cómo fue anteriormente. Eso y los Eldari, perdón, los elfos, todo lo que sean los elfos espaciales, los Eldar, los Drukhari, aunque ya han cambiado bastante, pues también son razas, son especies que vienen de muchísimo tiempo atrás, los orcos también, por ejemplo. Pero pues ya no son los mismos, ya han involucionado, no evolucionaron, se fueron incluso al opuesto, involucionaron. Entonces, pues, no, definitivamente creo que eso puede generar cierto debate y me parece que le da bastante sabor a esa empanada. Entonces, no, es como el picante de la empanada, no, no creo que sea buena idea. Fíjate que yo concuerdo porque, a ver, cuando yo me quise introducir, como que en esto a mí me gusta como que conocer un poquito de qué va la historia y la gente veo que no le gustaba mucho esta parte de irnos a los inicios. Y yo decía, pero ¿por qué? Y hay veces en las que alguien me dijo una vez que no es necesario que te enfoques en cómo inició, sino qué es lo que se está haciendo actualmente, le interesa a la gente, la manera en cómo se desarrolla la historia. Y ahorita lo que me intriga, o no sé si en algún momento te intrigó a ti cuando conociste la historia, fue de que los humanos no son vistos como los buenos realmente, sino que para todos los demás son como que el terror andante. Y yo me Sí. pregunto, ¿los humanos son realmente buenos en lo que hacen o son solamente como que, a ver, son el villano de una historia mal contada? Básicamente una de las cosas que le enseña a uno Warhammer es que todos son villanos y todos son héroes dependiendo del punto de vista donde se les mire, ¿no? Depende mucho de la elección y el criterio de cada persona que entra a jugar o entra en el Wargame directamente, porque el Wargame es las minis jugando ya directamente, o si solamente le gusta más una facción debido a su lore, ¿no? Porque Warhammer se puede dividir entre los que juegan el Wargame y los que solo van para el lore. Yo soy como más bien de los segundos. Tengo fichitas por ahí pintadas, pero figuritas pintadas, pero no sé cómo jugar el Wargame, quisiera aprenderlo a jugar. Pero bueno, no me desvío. Viniendo del punto, los humanos no somos precisamente los chicos buenos de la historia. Nosotros, como especie, en el lore, en el lore oficial, como especie, los humanos erradican especies sino que no son hostiles y las erradican solo porque son sino. ¿Se va a entender? Las aplasta el imperio, las destruye, porque eso es lo que hay que hacer y eso es lo que dicta el imperio. Entonces, todo depende mucho del punto de vista
de cada persona, de sus valores, de cuál facción le gusta más. Muchas veces se ven llamados más les gusta más como la estética de cierta facción, entonces la cogen por favorita. Hay otras personas que la cogen porque la facción tiene ciertos valores como la rebeldía, por ejemplo, ser renegados al imperio, les parece que eso es mejor eso a estar sometido a un imperio decadente. Entonces, todo depende, pero los seres humanos realmente no somos los chicos buenos, directamente hablando. Solo Sí, somos una facción. no, no, y para mí eso es interesante porque, a ver, no es que me aburre en algún momento ver que el humano siempre es el bueno, o, mira, somos los esclavos y vamos a salir para vencer al malo y ser ahorita los buenos. No, me gusta que haya una perspectiva diferente y aquí la verdad que es bastante buena, sin dejar de lado que los enemigos, en este caso los que se enfrentan, son los enemigos a los cuales se enfrenta son bastante interesantes. Su lore, sus diseños, que la verdad los diseños que se han dado son impresionantes, pero hay unos en especial que me llaman la atención, que son los orcos, que los ponen como el meme de Warhammer 40.000. Yo no entendía por qué, pero más o menos me voy dando cuenta de que no son tan inteligentes, pero son buenos para la guerra. ¿Tú qué piensas como tal de esta raza de los orcos? Bueno, la especie de los orcos, se supone que ellos nacen como máquinas de guerra fuertes, son creados, es como casi todo en Warhammer, son creados para la guerra. Cuando hubo la guerra en los cielos, por ahí al inicio, Lore, hubo una guerra muy grande y los ancestrales tenían que defenderse, así que crearon, en su inicio no eran los orcos, eran llamados Krorks y pues físicamente eran muy superiores y estaban especialmente diseñados para el combate, para luchar, para pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos al no haber con quién pelear, empiezan a pelear entre ellos. Su sociedad decae rápidamente y empiezan a evolucionar. Entonces, sí es chistoso que los tomen como los memes de Warhammer, porque los orcos literalmente son los memes de Warhammer. Que el poder de la imaginación, que si ven una piedra y le ponen rum, ya es el motor de una nave sideral, etcétera. Entonces, todo esto de los orcos los hace memeables, pero la verdad es que la especie de los orcos, el Wah que le llaman, el Wah orco, esa invasión orca, esas mareas de orcos, los pieles verdes, tienen algo muy peligroso y es que ellos son terriblemente duros, son duros, realmente son duros para la pelea. Solo lo que usted dice, solo, al igual que los orcos, por ejemplo, de Warcraft, que solo nacen para la guerra y que la guerra solo significa todo para ellos, es lo mismo que tienen los orcos de Warhammer 40.000. Entonces yo pienso que es una especie que muchas veces no se le da el valor real que tienen, el peso argumental que pueden llegar a tener, lo que pueden llegar a ser, las destrucciones, el caos que pueden llegar a ser un guau orco tan grande. Y pues solamente se toman como memes, pero si un autor le da por volverse serio con sus reacciones en cuanto a los orcos, pues perfectamente una marea de orcos puede hacer muchísimo daño. Yo creo que está infravalorados, o sí, infravalorados realmente es como no, hay gente que conoce el valor realmente del daño que puede llegar a tener un grupo de orcos, pero la mayoría de la gente los ve como memes y ya. Sí, la verdad que, a ver, yo es cierto que hay cosas que me divierten cada vez que lo veo, pero me quedo pensando en que si tuvieran, no sé si como tal sean el chiste recurrente en la saga, pero quítale eso y la verdad que siento que no habría oportunidad, o bueno, una pequeña oportunidad de vencerlos por lo que hacen y por lo que saben hacer. Lo dijiste, están Duros, hechos para la guerra. O sea, tal son cual duros, es duros, exacto, muy duros. Y es físicamente donde, duros. y los ves así, haciendo de todo, incluso entre ellos mismos se pelean porque, no recuerdo bien, si había una historia o algo así que decía que dos bandos se dividieron porque se supone que su líder, su dios en este caso era había acabado con un planeta de una forma y ellos decían, no, 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 fue con un martillo, no, fue con una espada. Y por eso estuvieron peleando y creando una guerra en un planeta así tal cual. Y yo digo, ¿qué? Pero no tiene lógica, o sea,
pero es parte del encanto de esos personajes, que también Sí, sí. hay algo que es muy cierto, que es que cuando uno ve, por ejemplo, bueno, en este caso podemos decir a la humanidad como la especie que, bueno, que nos identificamos más que nada, vemos que entre ellos mismos hay algunos que pueden ser considerados como algo bueno. Son los marines esmeraldas, no me acuerdo el nombre realmente, una disculpa ahí. A mí me parecía interesante ver cómo ellos eran capaces de sacrificarse por otros para que ellos pudieran vivir cuando realmente a ellos no les importa. Yo quiero ganar, diría uno, y no importa si tengo bajas colaterales, pero ahí diría uno, hay partes en el ejército que aprecian más la vida que la guerra. Entonces aquí es donde yo te podría preguntar, ¿crees que en algún momento la guerra terminará y habrá paz en este universo de Warhammer 40.000? Bueno, lo primero, creo que a los que se refiere son los salamandras, ¿sí? Unos que Esos. son de una armadura verde. Los salamandras son como, los salamandras son como la representación de la bondad en medio de todo lo de la generación de los astartes. Los adeptos astartes, que son los que la mayoría de la gente ve y conoce, que son esos marines espaciales de 2,5 metros con armaduras de ceramita, esos, ellos vienen con una cuestión, y es que el tratamiento, la creación de estos marines involucra como un adoctrinamiento psicológico también. Entonces, la idea es removerle lo que más se les pueda la humanidad, ¿no? Entonces buscan quitarles la humanidad lo que más se pueda, ¿no? Obviamente no lo logran del todo, pero logran quitarle la humanidad. Pero con los salamandras la cuestión es distinta porque ellos están hechos, como el enfoque de ellos es más bien proteger a la especie, que se supone que es lo que deberían hacer, como usted lo menciona. Entonces, usted ve, por ejemplo, una serie o una animación muy famosa para los interesados que la puedan ver, Nexus Paria se llama, y ahí se muestra la historia de un salamandra precisamente y una hermana de batalla, una sororita, y muestran lo que hace, se llama Shakan, el hermano de batalla, Shakan, salamandra, y muestran qué es lo que hace, y incluso al comienzo se acerca un niño y le dice, "You are one of the Emperor Angels", que si eres uno de los ángeles del emperador, y él le dice, sí, pero él genéticamente tiene 3 pulmones y 2 corazones. Entonces él dice, pero en este momento tengo falla en uno de mis pulmones y uno de mis 2 corazones no está funcionando. Entonces, con eso le dan a uno a entender que ese Astartes, esa máquina de guerra, está más cerca a los seres humanos porque solo tiene un corazón y 2 pulmones, igual que nosotros. Entonces, toda esa narrativa que gira en torno a los salamandras es sí, precisamente que ellos tratan más de proteger la vida, que, por ejemplo, los ultramarines no les importa, al resto de los Astartes no les importan los seres humanos como tal, les vale un forro, pero ellos no. En cuanto a la segunda pregunta es que si va a terminar, no puede terminar la guerra, nunca va a terminar. In the abyss of the darkness, just the word exists, o sea, solamente en la guerra, en la oscuridad solo existe la, la guerra, creo que es así es que dice, ya me olvidó de pronto cometí un error ahí, pero básicamente Warhammer se trata de eso, de guerra. Para Game Workshop no es negocio vender un lore donde se haga la paz. Tal vez se pueda hacer la paz como un, como un respiro, como la antesala a algo muchísimo más catastrófico. Tal vez se pueda hacer la paz como un medio narrativo de que hey, el imperio y tales hicieron la paz durante un momento, pasó esto, pasó un periodo, pero súbitamente algo pasó y todo eso que se logró, al carajo otra vez al caño, se destruyó. Sencillamente porque, pues, no sería negocio para Games Workshop vender la paz en Warhammer. Es interesante que lo mencionas porque normalmente uno pensaría que debe de haber un principio y un final. Muchas historias te lo han planteado así, incluso algunas que llegan a ser demasiado, podríamos decir, sangrientas o violentas. Pero en su momento como que, bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer o acabar con todos los enemigos que teníamos que vencer y ya ahora sentarme en el pasto y ver cómo el atardecer acaba.
Pero ¿cómo diría? En esta saga, a mí me encanta que incluso ellos sean leales a alguien, en este caso, que está sentado, esperando, y ellos están esperando que el emperador tal cual se levante de la silla, que eso no va a pasar, pero ellos tienen una fe a veces, tienen la fe inquebrantable también de lo que les han hecho, a que esto va a pasar, que es también algo importante, siento que es algo que remarca mucho Warhammer 40.000, que es esta parte de la fe ciega, que lo que tú Ujú. crees y esto, ¿qué te motiva a hacer en el futuro? En tu caso, por ejemplo, si tú dijeras, a ver, si yo tuviera que escoger cuáles son cuál es alguna de las razas en Warhammer 40.000 que define tal cual esa palabra de fe ciega, ¿cuál sería? Fe ciega. Tal cual eh, así. Fe ciega directamente el imperio del hombre. Es el imperio más. Los seres. La humanidad en el imperio de Warhammer 40.000 está basada está basada en la, caramba, se me olvida el nombre, teología, no, discúlpeme, es una, básicamente es un orden establecido por la fe, ¿sí? Un orden establecido completamente por la fe. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que en el lore actual, en el 40.000, que es donde se sitúa realmente, cuando uno entra al lore o entra uno a jugar con los wargames, con las miniaturas, directamente uno entra al universo de 40.000. Después le sacaron como un spin-off por la herejía de Horus y toda esa vaina, pero en sí inicialmente es 40.000. En ese momento la especie está totalmente regida por una teocracia, se llama. Por esa teocracia y todo gira en torno al culto al emperador. Todo el imperio gira en torno a la única figura es el emperador. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, etcétera. Es Dios, básicamente. Pero hay una cosa que en ese punto muchos seres humanos no saben nada del emperador. ¿Me entender? Solo saben que existe un emperador, que está ahí el emperador, pero no saben nada, no saben nada del emperador. El emperador está postrado, como usted bien lo dice, en ese trono dorado, que lleva milenios ahí sentado ya, es un no muerto, prácticamente, no está vivo, pero tampoco no está muerto, pero tampoco es que esté muy vivo, que digamos, no es un no muerto en toda regla. Él lleva ahí mucho tiempo, pero entonces el ciudadano promedio, así usted o yo, sabríamos que existe un emperador, pero no cómo está ni el Estado, nada. Eso solo lo sabe uno porque uno narrativamente uno entiende cómo funciona el universo, pero si nos ponemos dentro de los zapatos de un ciudadano del milenio 41, del milenio 40, no hay manera de saber. Entonces, aparte que los ciudadanos viven muy en la ignorancia, ¿no? El ciudadano promedio vive muy en la ignorancia porque el imperio obliga a que las personas estén en la ignorancia por determinados factores. Una de las cosas, por ejemplo, es el que si usted siente mucho amor o deseo hacia otra persona, existe un dios del caos llamado Slanesh que se encarga de generar todo ese tipo de cosas en un ser humano, entonces es una puerta para que usted caiga al caos. Usted no puede mostrar como un amor desmedido, como una pasión lujuriosa, no se puede hacer porque básicamente estaría usted sucumbiendo al caos. Entonces hay un montón de cosas, pero sí, el imperio se mueve por una fe ciega que a mi criterio pues es tonta, porque la especie humana podría estar muchísimo mejor, solamente que por tanta religión, tantas trabas religiosas, no puede, no evoluciona, no avanza como debería avanzar, es solo un cadáver de lo que alguna vez fue el imperio del hombre, cuando estaba, por ejemplo, el emperador vivo, que es lo que se supone que le muestran a uno para en el milenio 30 y todas esas cuestiones de ahí hacia arriba. Mm, La verdad que, ¿cómo decirlo? Cuando leí, o bueno, aprendí un poco de la historia del emperador, la verdad que me parecía una de las mejores propagandas religiosas que han existido porque saben que está ahí, tal cual puedes ver, quizás llegar a tener el privilegio de verlo y decir, ah, mira, ahí está, vamos a decir, ahí está Dios, está sentadito y nos está guiando, nos está protegiendo, etcétera. Pero pues
tal cual, o sea, lo que él hace o lo que no hace afecta de una manera tan gigante al universo que Pero es que no creo, lo pueden ver, no lo pueden ver, no pueden ni siquiera abrir los palacios de Terra para verlo, no, nada, nada. Solo sabe que hay un palacio y unas puertas y ya, no, o sea, no, nada más. No saben nada, no saben que ni siquiera si está sentado o está parado, nada, nada, no, la gente no sabe absolutamente nada. Y muchas veces ni siquiera los mismos astartes saben nada de eso, cero, cero. El único que puede, digamos, que tener ese privilegio, bueno, ahorita de los leales que estén así muy centrados en el lore y estén muy activos, que sea el único, es el Lord Regente actual del Imperio, que es Roboute Guilliman. Es el único que ha visto al emperador antes y después, sí, como quedó lo que era, ¿no? Pues porque él va a Terra y lo ve y el emperador le da como ciertas palabras que son muy ambiguas, que traidor, que mi única esperanza, que entonces son muy ambiguas. Eso es una cuestión que hace mucho Games Workshop, dejar las cosas muy abiertas para que la gente teorice y trate de crear conexiones y se mueva bastante la comunidad. Pero entonces, lo que pasa es que la gente no sabe nada de él. Sabe que existe, pero no si está parado, sentado, nada. Un palacio allá y listo, no saben nada más. Esa es la fíjate, eso vaina yo con él. yo eso no lo sabía, fíjate, e imagínate incluso más como solamente uno de los miles de millones es el único que lo ha visto todo como tal. Y como te digo, es increíble lo que puede mover algo que no ves, pero lo que te han hecho creer durante tanto tiempo. O sea, es Mm, fascinante. E incluso que estoy seguro de que los que están ya literalmente a punto de morir, voy a ir con el emperador o voy a tratar de hacer lo máximo por él. O sea, es una parte tan fascinante de la historia. Y como le has sí. dicho, hay tanto lore, tantas novelas, tanto que se ha escrito, que a veces uno puede sumergirse y decir, wow, o sea, ¿por qué hay tanto? ¿Por qué, Muchísimo. por qué es Demasiado. así? Hay tanta información y es donde aquí yo también te puedo preguntar, ¿por qué? ¿Tú por qué crees que se ha hecho tanto? Para una historia que podríamos decir que está centrada en la guerra, ¿por qué se expandió tanto ese universo? Bueno, primero y hay que decir las cosas como son. Primero, el lore, lo que le digo, es prácticamente parte de un negocio de Games Workshop. Entonces, lo primero es que a ellos les conviene expandir el universo, ¿sí? Porque si ellos no expanden el universo, no tienen cómo vender las figuritas de plástico. Esa es la primera respuesta que yo le puedo dar es desde la perspectiva de la empresa, que realmente eso es lo que ellos hacen, expanden el universo y es de lo otro. La siguiente razón por la cual se ha expandido tanto es que hay muchísimo fan-made, ¿no? O sea, los fans, la gente que se apasiona tanto por el universo, que hay gente que lleva prácticamente mis años de vida, 33, se puede decir, o 30 o 26 años metidos en Warhammer, pues que se van un tiempo y vuelven, pero hay gente que lleva leyendo libros y de todo tipo de cosas muchísimo, muchísimos años. Hay gente muy apasionada por esto, créame, en este universo hay un montón de gente apasionada, muy, muy apasionada realmente. A veces creo que se pasan de apasionados, ya fusilan al que medio comete un error, este no sabe nada, no sé. Pero eso es en cualquier lado, no solo es acá en la comunidad de Warhammer 40.000. El caso es que a ellos les sirve expandirlo porque le dan a las personas un motivo para comprar sus figuritas, ¿sí? Y pues las personas, nosotros cogemos y leemos y decimos, carajo, esto está mejor, esto cada vez está mejor, esto está pasando. Entonces empieza uno empiezan a coger sus fans y uno de consumidor de contenido que hacen. El fanmade va más bien a ciertas historias como alternativas. Hay gente que hace fanmade 100% y son historias totalmente como paralelas a alguna historia escrita por algún, valga la redundancia, escritor de Games Workshop, que trabaje con Games Workshop. Y ahí hay ciertas historias que tratan como de muchas veces retratar esa valentía romantizada de uno contra esa necesidad, esa urgencia del hombre de pararse enfrente de 1000 enemigos con solo una espada. Vengan, que este va a ser mi último ataque. ¡Ah! Todo ese tipo de cosas en el fanmade también hacen mucho,
mucha mella, entonces también hay mucha gente escribiendo sus propias campañas, su propio fanbase, sus propias campañitas de rol, no necesariamente las reglas del wargame, libritos, artículos, los juegos, por ejemplo, muchas veces los juegos usan lore oficial y ellos crean sus propias historias paralelas, pero pues como Games Workshop tiene su política de todo es canon, pero no todo es cierto, básicamente un recurso que usan para no generar como esa contradicción, esa fricción entre uno y el otro. Pero sí, eso es lo que yo pienso que es. Mira, yo, ¿cómo te digo? O sea, creo que incluso tengo como 2 novelas descargadas ahí que no he leído, pero me dijeron que están muy buenas. Y ya digo que me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Y es cierto también de que mucha gente, pues al ver que es tan extenso, pues pueden decir, mira, en los 1000 y cacho galaxias que hay, voy a tomar la 555, voy a hacer mi historia ahí. Y están tantos personajes o haciendo tal cosa o tratando de conquistar a tal lado. Y es válido, como tú le dijiste, todo es canon, Mm, dependiendo de la perspectiva, para que no haya problema. sí, Aunque sí. también aquí me parece, no sé, siento que cuando un fan, como lo has dicho, trata de meterse en más de información o querer, no sé, llegar a un foro y decir, oigan, ya ven que en tal capítulo o en tal historia dijeron tal cosa. Y los que son fanáticos, tú lo has dicho, a veces son demasiado duros con Mm, aquellos que apenas están aprendiendo de esto. ¿Tú qué sí. opinas acerca de que uno como fanático de algo que sí, quizás lo lleva uno siguiendo 10 o 20 años, cómo debe de actuar ante alguien que apenas está aprendiendo? ¿Debes darle información o que la busque por su cuenta? ¿Cuál debería ser una buena reacción de un fanático ante un fan que está comenzando en esta gran historia de Warhammer 40? O sea, yo creo que no solo en Warhammer, yo creo que en cualquier otro aspecto de la vida, pero remontándonos solo al Warhammer 40.000, por ejemplo, cuando una persona recién está empezando, Warhammer es un pastel muy grande, demasiado grande, que uno tiene que comerse por rebanadas, por rebanaditas pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando hay alguien que recién descubre el universo, que lleva un mes viendo todo y que quiere saber más, hay un problema, y ese problema no es solo lo que digo, no es solo de Warhammer, es de todos lados, es que muchas veces las personas se burlan de quien hace una aseveración tal vez errónea. ¿Usted qué sabe? Usted vaya y lájese, que usted huele a copa, a culo. Vaya y no sé qué, usted no sabe nada, esto es un póster. Hay muchas personas así, hay muchas personas así. Y lo que digo, no solo en Warhammer, pero en este caso, yo no soy súper experto en Warhammer 40.000. Yo creo que incluso en mi humilde página de Instagram hay un montón de gente que puede saber incluso muchísimo más que yo. O sea, gente muchísimo más, que lleva más tiempo que yo en esta vaina y saben muchísimo más. Pero entonces cada vez que yo veo algo, yo lo que trato de hacer personalmente es que si yo veo que alguien está diciendo algo que es incorrecto, yo siempre busco ser amable y respetuoso con la persona que está entrando y está preguntando o está haciendo una aseveración incorrecta. Entonces dice, hace una aseveración incorrecta y le digo, hola, no, creo que estás confundiendo esto con esto. Te recomiendo que busques tal cosa y tal acontecimiento, ¿sí? Siempre trato de ser así eh, y creo que esa es la actitud adecuada para uno poder darle la bienvenida a una persona que descubre recién el universo de Warhammer 40.000. Que la persona que recién está empezando pueda sentirse libre de explorar, por supuesto, porque esta vaina es muy grande, y también pueda sentirse libre de cometer errores para aprender. Pueda cometerse ciertos errores para aprender y ver que, no, esto definitivamente yo estaba cometiendo un error al hacer esto y esto y esto. Y las personas que llevan más tiempo en el trasfondo, las personas que llevan 8, hay personas que llevan 20 años, no le miento, porque hay un tipo, por ejemplo, en el TikTok que me escribe, que me daba las gracias porque yo le estaba dando como un aire fresco nuevamente a él para pintar sus miniaturas y volver a coger la historia. Y el tipo lleva 20 años y él me muestra, me manda una fotografía y el tipo tiene un montón de anaqueles llenos de miniaturas de Warhammer 40.000, una persona que lleva mucho tiempo en esto. Entonces, todo hasta llegar hasta ese punto, yo creo que una persona que recién está empezando y alguien comete un error,
el deber de uno no es ahuyentarlo, ¿sí? Burlarse, muchas veces se burlan como para, no sé cuál será la razón de las personas que les gusta burlarse de los otros, pero cuando alguien está recién empezando, uno tiene que guiarlo para que esa persona pueda llegar hasta ese nivel. ¿Quién quita que esa persona le dé por el día de mañana, no sé, sea una persona que se vuelva un lore master, como le llaman en la internet, un lore master, una persona que sabe demasiado lore, del lore, muchísimo del lore de algo? Entonces, el día de mañana esa persona puede volver un lore master, o el día de mañana puede que esa persona con tanta pasión que tuvo, resulta que terminó haciendo un videojuego muy genial, o resulta que incluso pudo, ¿por qué no? Terminó siendo escritor para Games Workshop, e hizo una muy buena historia, una historia genial, muy trascendental. Entonces, todo ese tipo de cosas yo pienso que uno como uno, que tenga más experiencia, uno está en el deber de guiar a las personas con respeto, sobre todo porque son otros seres humanos, y con amabilidad. Ya si la otra persona ya se pone vulgar y grosera, pues usted sencillamente pasa y, bueno, listo, champion, ya, hasta luego. Pero no burlarse, no criticarlos. Y hay otro problema, es que muchas veces hay personas que para poder ganar, porque pues a la final es un negocio, el YouTube y todo esto, para poder ganar seguidores, pues lanzan críticas muchas veces hacia otras personas. Hay gente que lo hace de una manera constructiva, hay gente que lo hace de una manera netamente negativa, peyorativa, para afectar algo y generar ese llamado salseo, que es algo que se vende mucho en los medios digitales, en las redes sociales, el salseo que le llaman, como ese conflicto, ese rifirrafe entre un youtuber o un youtuber y el otro. Eso genera mucha controversia y llama gente de un lado al otro y empieza. Entonces, ese tipo de cosas, yo no estoy de acuerdo con eso, yo nunca me involucraría en eso. Si alguien lo quiere hacer allá, que lo hagan ellos. Yo no lo haría. Y ya para no alargar tanto la respuesta, creo que es un deber ético de las personas que saben explicarle a los que recién están empezando por dónde deberían empezar, darles ayudas, darles recursos y recomendaciones. Ya si la otra persona lo quiere tomar o dejar, pues bueno, eso ya no es competencia suya, esto ya cumplió con su. Estoy de acuerdo. Y la verdad que se necesita más gente que pueda compartir, diría uno, ese amor, ese gusto por lo que está haciendo, porque la verdad que te pidan ayuda es porque la persona se interesa en eso. Y entonces uno puede llegar a decir, claro, a ver, mira, vete a esta página o sigue como Tara Dario of Terra, él tiene muy buena información acerca de esto. O sea, puedes incluso hacer recomendaciones y es donde uno dice, pues no te cuesta nada. Tal cual no te cuesta nada permitir que la persona conozca más, no ponerte exigente y decir, oh, ¿cómo vas a venir aquí a decirme eso cuando ni siquiera tienes el 10% de conocimiento? O sea, lo veo innecesario. La verdad, como lo No, has dicho, es innecesario tomar ese tipo de perspectivas. Y a ver, si uno quisiera ser muy letrado, pues no sé, sumérgete día y noche ante eso, pero pues tampoco te va a dar, ¿cuál va a ser el sentido de hacer eso? Realmente no, presumir que lo sabes todo, disfrútalo, así es como siento que deben de ser las cosas. una medida justa, sí. O sea, hay gente que se vuelve muy apasionada con eso, demasiado apasionada, y ya pues cuando alguien, por ejemplo, habla mal de algo que a ellos que se les gusta, ya lo toman como un ataque personal porque son muy apasionados con eso. La pasión involucra eso también, es una cuestión también de pasión, de gente que se apasiona mucho por un lado o por otra cosa. Entonces eso siempre va a pasar. Así es. Que por cierto, mi estimado Dario of Terra, ¿cómo fue que conoció Warhammer 40.000? ¿Cómo llegó a su vida este juego, esta historia, este lore? ¿Cómo fue que llegó? Bueno, Warhammer para mí empieza por allá, como es relativamente cerca. Empezó por allá en el 2021, 2020. O sea, yo siempre supe que existía un Warhammer y un Warhammer Fantasy y uno 40.000, pero por encima, ¿no? Yo sabía que eso era Warhammer, pero ya. Fue hasta que yo una vez conocí un gran amigo, Guillermo se llama. El hombre tiene una colección. Yo soy re friki de corazón y no me avergüenzo. Pues para mí eso es un estandarte para llevar en alto. Soy friki, me importa un pepino lo que digan. Eh, yo voy a la casa de él cuando lo conozco y veo que el hombre tiene un montón de ¿qué? De
juegos de mesa, el Descent, tiene el Talisman, tiene un juego de Halo, de mesa, y siempre me gustaron, y yo quedé como súper emocionado, hasta que llegó un día un tipo a la misma casa, porque ahí yo estaba también conociendo los juegos de rol, ¿no? Estos juegos donde usted lanza dados y que evasión y que un dado de 20, todo ese tipo de cosas. Yo estaba conociendo ahí todo ese mundo. Yo siempre lo había visto, pero no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que ya estuviera ahí y me pudiera como meter y conocerlo directamente. Llega esa persona y me dice, hey, llega y le dice a Guillermo, le dice, hey, tenía una mini, así chiquita, de Sanguinius, con sus alas extendidas, ¿no? Sanguinius es uno de los primarcas leales que más tiene popularidad entre los fans. Entonces Sanguinius llega y dice, hey, este es el emperador Sanguinius. Entonces le dice, no, ¿qué es? Entonces empiezan a hablar y yo como que me quedo escuchándolo. Yo dije, pero ¿de qué están hablando? No, ¿el emperador es humano o no es humano? Entonces el otro le dice, pues no sé, porque este... Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿eso de qué es? Y cuando yo voy y miro un anaquel de él, tenía puros necrones, puros muñequitos necrones. Y dije, ¿esto de qué es? Me dice, esto es de Warhammer 40.000 y este, papá. Entonces empiezo yo a buscar y lo primero que me sale a mí es un video de un tipo que yo me parece que es muy bueno enganchando a la gente porque es muy carismático. Hay gente que se opone mucho a él, pero a mí me parece que es muy carismático. Y bueno, para iniciar, creo que es perfecto. Es uno que todo el mundo conoce, que es un perrito en una taza. Uno que decía, en el universo de Warhammer 40.000, me sale, Referencia, me, sí, sí. me sale un video del almidón cadáver de los mundos Colmena, donde la élite está en la parte alta y los pobres, como siempre, están tragando de la marrón en la parte de abajo. Entonces, cuando se mueren, como no hay cómo producir casi comida, reciclan los cuerpos y los vuelven al nido cadáver. Entonces, ese fue el primer video que yo vi en toda mi vida de Warhammer y yo quedé como que, ve, esta vaina, esta vaina es brutal, o sea, caramba, esto es súper brutal. ¿Cómo carajos puede existir un sistema que haga esto? Entonces empiezo yo a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Primero vi todos los videos del perrito en la taza, después me la pasé día y noche, no digo mentiras, día y noche viendo un montón de videos, narraciones, explicaciones, teorías de todo tipo. Cuando me sentaba a pintar mis miniaturas, lo que hacía era ponerme audífonos 2, 3, 4 horas escuchando narraciones de todos los canales que me salían. No cometí el error tal vez de no seguirlos directamente, porque yo solo veía uno y me acordaba de las miniaturas y yo este ya lo vi, este ya lo vi, este no lo he visto, vamos a verlo. Y vi muchísimas horas de esta gente que lo mismo, se apasiona tanto y también lo vuelven un negocio, hay que decirlo. Pero cogen todo eso y lo empiezan a resumir, lo empiezan a colocar, lo empiezan a poner, ta, 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 ta. Y ahí fue donde yo tuve como ese acercamiento tan directo ya a lo que era el universo de Warhammer 40.000. A mí me gustó muchísimo todo. O sea, me parece brutal. No me gustaría estar ahí. No, ni de chiste me gustaría estar ahí. Pero me parece de cierta forma atractivo, interesante lo que postula y todo cómo funciona ahí en ese universo. Entonces ese fue como mi enganche principal. Después yo paso a leer la wiki, que por cierto, si me lo preguntan, una de las grandes maneras que una persona puede tener para moverse a través de esa torta tan grande que es Warhammer 40.000 es a través de una wiki. Hay dos wikis, en el momento se me olvida una porque siempre tengo el enlace, pero no me acuerdo del nombre, y la otra es Warhammer Wiki, 40K Wiki, y ahí hay un montón de gente que también lleva muchos años, con muchas ganas, y de manera sin ánimo de lucro, directamente entran a editar la wiki, a colocar las cosas actualizadas con el canon nuevo, a descanonizar otras, etcétera. Pero entonces ahí uno tiene como una plantilla gigantesca para poder moverse a un lado, al otro, y en ese punto uno puede como entrar a buscar algo que a uno le interese más, si va por la herejía de Horus, o si va por la Gran Cruzada, o por la Indomitus, o por lo que, el acontecimiento que sea, usted busca de ahí lo que salen en novelas. Entonces usted como puede como buscar lo que más le interese. Creo que la wiki también es una gran forma de entrar a ver realmente cómo funciona todo. Y usted nunca termina de ver cosas nuevas, viejos. Usted
literalmente abre 2 o 3 enlaces, resulta que eso lo manda a otro enlace, otro, y se ve esta vaina nueva. Sí, por más que no leas, siempre va a estar, siempre van a haber cosas nuevas. Entonces sí, Mm. esa fue la forma como yo me metí de lleno a todo el universo de lo que era Warhammer. De lo que has conocido hasta ahora, de la historia, los personajes, ¿cuál ha sido el personaje que actualmente o quizás en su momento te llamó tanto la atención que dijiste, wow, o sea, necesito saber todo lo que pueda haber o quizás incluso todo? Un personaje que me haya llamado así muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, hasta el momento, eh, la verdad, ninguno. Por el momento, así que yo me obsesione con ese personaje, ninguno, ninguno. Pero hay un personaje con el que, digamos que con el que yo siento más como afinidad, o es un personaje al que más le he podido seguir la cuerda. De hecho, son dos, porque el primero es, como no, Robot Gilliman, que es como el único que es como uno de los pocos que uno le puede seguir directamente la cuerda o le puede seguir como el hilo narrativo, aunque pues está muy criticado porque tiene muchos Deus Ex Machina encima y tiene el poder de guión y mucha gente se queja de que el poder del guión favorece mucho a Gilliman, pero el caso es que Gilliman es uno, Gilliman es uno, el otro es con el que el primer juego que yo tuve la oportunidad porque pues yo nací y crecí en un seno familiar pobre y siempre tuve muchas dificultades económicas, no tenía para jugarlo. Pero cuando pude y tuve el tiempo, porque también después fue cuestión de tiempo, jugué el Space Marine 1 ya hace bastantes años y lo volví a jugar hace relativamente poco. Entonces le pude seguir la historia a un capitán que ahorita es como muy famoso, que es el capitán Demetrian Titus, el capitán de la segunda compañía. Este personaje es con el que yo he podido poderles siguiéndole el hilo también narrativo. ¿Qué pasa? Es que en Warhammer muchas veces los personajes son tan prescindibles como ahí es guerra, ¿sí? En un momento usted se encariña con un personaje y en el otro hilo lo mataron y no dijeron 2 páginas, un párrafo para decir que se murió. Entonces, sí. Entonces no considero como que valga la pena como meterse tanto de cabeza. Hay mucha gente que le gustan otros personajes directamente ya de los libros. Hay gente que se apasiona mucho con Horus, quien lo diría, el architraidor, por ejemplo, se apasiona con Horus. Ay, caramba, a mí se me olvida el nombre de hay un capitán, creo que es. Bueno, es uno de los astartes que está con Horus, que el fandom quiere muchísimo, pero a mí siempre se me pasa el nombre de este tipo. También lo quieren muchísimo, por ciertas cosas, por ciertas cosillas. Pero yo personalmente solo le he seguido bastante la pista a Gilliman y a Titus, no a más por lo mismo. Ok, ok. Yo te podría decir que mi raza, quizás no tanto por los memes, pero por lo que sí han hecho son los orcos. La verdad que me sorprenden a veces tanto lo que hacen y entre más conozco a Dios digo, wow, o sea, y es como que a veces no me lo creo, no, a veces no lo veo tan lógico lo que hacen. Bueno, lógica creo que es la palabra que menos le queda, pero es tan, esos son como lo que los inspira, lo que hacen, o incluso el cómo, no sé, para que hay un meme que me gustó que era para que el carro vaya más rápido, ponle flamas. Y yo dije, "Oh". Sí, O sea, sí, o quieres que vuele, ponle alas. Y yo, o sea, pues sí, lógicamente, o sea, es algo que atrae, pues, es algo que me atrae y la verdad que creo que para cada gente hay algo que le va a atraer y le va a gustar y de alguna manera van a decir, este debe de ganar porque o este personaje es el mejor por esto y lo otro, que también es entendible, pero tiene de todo. La verdad que es algo que tiene tanto de todo y mucha gente se ha dedicado a esto, pero usted, Dario Ortega, ¿por qué decidió crear contenido con Warhammer 40.000? ¿Qué lo llevó a, en este caso, demostrar lo que sabe y demostrar con la gente que lo ve esta gran saga de juegos? Bueno, a mí que me lleva a crear contenido de Warhammer 40.000. Eso es eso es una mezcla de muchos factores, pero una de las grandes cosas es
yo tengo un proyecto personal que quiero llevar a cabo. Ya le doy la razón del por qué. Básicamente, a la final, yo quiero dejarle a la especie humana, dejarle a los frikis, a los fans de los juegos, eh, un juego hecho por colombianos, porque pues hay juegos hechos así por colombianos, de Warhammer 40.000, que ese es como mi anhelo, como mi objetivo final. Eso es una cosa que, pues, hombre, pues, se demora mucho y tengo que trabajar mucho. Entonces yo decido crear contenido de Warhammer 40.000 precisamente por eso, porque veo ahí una oportunidad de generar un lore o sea, una historia con un lore muy entretenido, muy distópicamente entretenido y adictivo, como es el de Warhammer 40.000, y generar ahí una historia que para una comunidad que es muy grande. Tal vez aquí en Latinoamérica no lo es. Aquí donde yo vivo en Colombia, esa vaina la conocen muy poquito. De hecho, si yo miro las estadísticas de mi página de Instagram, Colombia aparece en el último lugar con un 5% de visualizaciones en todos los videos. La mayoría de la gente que ve lo que yo hago y me sigue está, pues, primeramente en México, luego en España, luego en Argentina, Chile y por último Colombia, un cosito chiquito. Pero entonces todo eso sigue siendo una cuestión bastante de nicho acá, ¿no? Pero lo que yo quiero es, uno, llevar el nombre de mi patria, de Colombia, a través de algo positivo, como puede ser un videojuego, y llevarlo en alto, dejarlo en alto. Quisiera que esa vaina fuera un referente y que la gente me pudiera yo perpetuar mi nombre a través de ese trabajo, ¿no? De esa realización de ese producto, que dijeran, este lo hizo un tipo de Colombia, lo hicieron un grupo de colombianos, mire qué juego tan bueno, mire qué juego tan genial, mire qué juego tan bacano, etcétera. Ese es mi objetivo final. Lo otro, yo siempre he sido muy friki y yo lo que le digo, no, yo estoy consciente de que no soy experto en la materia, de que hay muchas otras personas, pero vi en ello también una oportunidad para poder generar una comunidad completa de habla hispana, especialmente de personas que hablamos en español, y empezar sobre eso a crear comunidad para pulir conocimiento, para aprender del universo, para aprender ciertos datos curiosos, para aprender muchas cosas de un lado o del otro. Entonces, podría también yo utilizarlo para generar una comunidad. Yo no tengo problema en aprenderle a una persona que me escribe un comentario, hey, estás mal, esto es así, esto es así. Yo leo, porque yo leo y miro, y digo, hey, sí, la embarré. Yo salgo, hago la verificación sin problema. El caso es que lo que a mí me gusta es esa interacción que hay, que puede llegar a existir entre las personas que saben, los fans, los más apasionados, y las personas que no están empezando, entonces puede utilizarse también como un gancho para que estas personas empiecen a entrar un poco más al universo de Warhammer 40.000. Entonces, básicamente eso es lo que yo quiero hacer. Y es que no solo quiero hablar de Warhammer 40.000, porque yo, o sea, va como por ciclos. Yo también quisiera hablar del Señor de los Anillos, que yo soy súper fan del Señor de los Anillos. Quisiera hablar también de Dune, quisiera hablar también ¿de qué? De Metro, de las sagas de Metro, de las sagas de Los Nacidos de la Niebla de Brandon Sanderson, pero pues todo eso requiere de tiempo, de trabajo. Entonces, pues lo que busco es generar más que una comunidad solo enfocada en Warhammer, es una comunidad enfocada en las cositas frikis, ¿sí? Cositas frikis, acá para colombianos y por colombianos. Y aquí hay mucha gente así, pero pues no, tal vez no tienen como un espacio tan, apenas está el sofá, que es como el único espacio que empieza a crecer así, pero no tiene un espacio tan organizado, entonces sería chévere que se empezara a organizar más la escena friki aquí en Colombia, y eso sería genial. Entonces, ese es el motivo por el cual yo empiezo a hablar de Warhammer 40.000, básicamente. Lo que le digo, mi objetivo es ese, el videojuego, y que la gente pueda ver ese proceso, que puedan ser testigos y puedan ser parte de ese proceso, de cómo se empezó a cómo culminó todo
todo ese capítulo, toda esa historia de donde empezó hasta donde se hizo el proceso y hasta donde terminó el proceso, que vieran eso, ¿no? Tal vez en medio de ese proceso estaría yo muy contento si logro ser la inspiración de alguien que haya dicho, hey, man, yo tenía miedo de hacer estas cosas, pero vi esto y me animé a hacerlo, ¿sí? O sea, cuando usted siente el impacto positivo en la vida de otra persona a través de su trabajo, también es una cuestión muy gratificante. Eso es muy gratificante, viejo. Y se lo digo, por ejemplo, como el chico como el señor del TikTok, que me escribe, que me da las gracias, que me dice, hey, muchas gracias por tu contenido, siento que o sea, para mí leer eso, no es cliché realmente, pero para mí leer eso fue como, hey, qué bacano, o sea, estoy haciendo el impacto en la vida de alguien más de una manera positiva, pues genial, mi vida no se reduce simplemente a existir, sino que generé un impacto en la vida de alguien más. Y es exactamente lo que yo busco también con este tipo de cosas. Hay, por ejemplo, en el TikTok, hay otro chico que me pasa su novela fanfic de Warhammer 40.000 y me dice, mire, es que estoy tratando de generar un universo con unas historias alternativas y creo una facción, quisiera que me diera su opinión. Entonces yo voy, pues, hombre, gracias por considerarme digno de leer su novela, por supuesto, la voy a leer, que no tengo tanto tiempo como quisiera, porque yo me he ocupado con mi trabajo, pero sí, la voy a leer y la leí, y pues al hombre leí mi perspectiva como lector, porque pues, a mí me gusta mucho leer, y leí mi perspectiva, mis consejos de cómo podría mejorar, etcétera, y todo fue bien. Entonces, ese tipo de cosas me parecen muy geniales. Entonces, sí, yo quisiera hacer, básicamente ese es mi objetivo final con todo esto, conocer gente de la escena, participar en proyectos, generar eventos, que la gente pinte. A mí me gusta también pintar miniaturas. Era muy bacano motivar a la gente a que pinte, hombre, a que le pierda el miedo a coger un pincel y pintar así queden como un mamarracho y feo, pues no importa, ¿sí? A que la gente tal vez se salga de esa vorágine, de ese remolino de dopamina que son tanto las redes sociales y puedan adquirir una segunda costumbre o que puedan adquirir algo tan estimulante como es, por ejemplo, leer o como, por ejemplo, es pintarse una miniatura y pasen un rato hablando entre compadres, entre amigos, pintar una miniatura y a la final, hey, mire cómo me quedó esto, le quedó chistoso, pero a la final se pasa un rato bacano y usted se desconecta un poco de toda esa vaina de las redes sociales, viejos, que a la final eso se ha vuelto un campo, un polvorín de guerra político y de groserías y de todo. Entonces, generar eso en las personas también es mi objetivo y quisiera lograrlo. Yo tengo que confesarle que a mí me ha costado mucho, muchísimo subir los videos, porque yo no estaba acostumbrado a mostrar mi cara en público y yo grababa y todavía grabo hasta 6 videos y esos 6 solo escojo uno, los otros los borro porque no me gusta, porque no siento que les vaya a gustar a los demás. Eh, ha sido ahí más o menos, pero sí, ese es el objetivo realmente mío en mi presencia en las redes sociales. O sea, trato de definir mi existencia a través del impacto, tal vez en cosas pequeñas o pueden ser fútiles a la final, no importa, pero en la vida de otras personas de manera positiva, ¿no? Eso es lo que busco y eso es por lo que lo hago. Vaya que es un propósito loable y que la verdad se necesita más porque, a ver, a veces uno llega a ver un creador de contenido y dices, wow, lo que me dice, la manera en cómo lo dice, o empatizas con él, la verdad. Y hay veces en las que uno a veces no entiende o qué tan grande es el cambio que hacemos en la gente, los inspiramos, de alguna manera los ayudamos a ver o a hacer cosas que en su momento decían, bueno, pues sí me aviento y se avientan, o sea, y llegan a hacer las cosas Mm, y para uno de los más grandes logros es como que la persona que te inspiró vea lo que hiciste y te diga, vaya, es bueno, o vas por buen camino, sigue adelante, o sea, eso es un gran real. logro y la verdad que la satisfacción llega a ser más grande y entre más avanzas, más cosas pasan y más te alegras de haber empezado con esto. Pero ya sabes, muchas veces llega uno a decir, bueno, y si no soy tan bueno, o a veces pasa uno siempre por baches. Sí, sí, Si en algún momento a usted le tocara ver no podcast, vamos a decir, no te voy a poner una fecha, no te voy a poner años, pero en algún momento tú
te tuvieras que decir a tu yo del futuro algo que te inspirara, te ayudara a seguir adelante, ¿qué le dirías? ¿Qué sería eso que le dirías? A mi yo del futuro. Así es. O sea, a mí mismo, pero en la posteridad, básicamente, ¿sí? Exacto, exacto. Ok, yo le diría que, a ver, que siguiera, básicamente que siguiera adelante porque a la final lo único que nos queda a nosotros es seguir adelante. Nosotros, los seres, la vida en sí misma, desde mi perspectiva, la vida en sí misma es un océano oscuro, tormentoso y oscuro y profundo, y nosotros somos como barcos que van ahí navegando en medio de esa oscuridad, en medio de todo eso, y hay pequeñas islas o hay islas que están iluminadas y son cálidas, que son ciertos momentos de felicidad que usted vive en su vida, ¿sí? Pero el estado normal de la vida siempre, para mí, siempre va a ser el estado del doloroso, pero la alegría está también en pequeñas islas. Yo le diría que siga básicamente adelante porque a nosotros los seres humanos no nos queda de otra. Y le recordaría las palabras que vio en el podcast de Neil deGrasse, perdón, el astrofísico, las palabras que vio en ese podcast que tanto lo marcaron, le diría recuérdelas, que son las palabras de siéntete, siente vergüenza de ti mismo por morir y no haber dejado nada para la especie humana. Es más o menos así las palabras. Se las recordaría y eso sería básicamente el impulso que volvería a obtener para seguir adelante, para no arrojarme a lo absurdo, ¿no? El absurdo en el que vivimos la especie y la vida en sí mismo, el absurdo del que habla Albert Camus. Entonces, ese sería el motor, el combustible 2.0 que yo tendría para la posteridad. Son unas muy buenas palabras y créame, no creo que las necesite. Tengo algo, diría, Ojalá que tengo no. un no sé qué que me dice de que mucha gente a veces, y la verdad que es necesario que uno mismo se recuerde que sí puede hacerlo. Y a veces es entendible que la situación digas, ay, pues es que pues no parece que tenga rumbo, pero créame que lo va a tener. Y la gente que se esfuerza al máximo, como lo hace usted, como lo han hecho varias gente, lo logra, sencillamente. Marcan una diferencia y inspiran a otros. Y yo más que nada lo que le puedo decir es que lo mejor venga a su vida. Gracias, muchas gracias. Pues Sí, sí, como tal, esto como tal ha sido el final del No Podcast, de su primera vez aquí en el No Podcast. ¿Cómo se ha sentido aquí en su primera vez? pues traté de estar tranquilo porque pues es la primera vez, lo que le digo es la primera vez que alguien me invita a esto y es como el primer formato, el primer acercamiento que tengo al formato podcast que ya había consumido anteriormente, pero no había tenido la oportunidad de ser parte de él. Le agradezco muchísimo por haberme invitado a su podcast. Le agradezco muchísimo a las personas que ven su podcast por ver este video y espero poderlo ver en una próxima ocasión, más adelante. Claro que sí. No, no, es un placer y la verdad que dejo la invitación abierta para cuando quiera volver aquí y platicar no solamente Warhammer 40.000, de otras grandes historias con las cuales usted quiera compartir conmigo y con el público. Vale, muchísimas gracias. Muy, muy amable, ¿verdad? Muy honrado. Gracias a usted, gracias a todos los que nos escucharon. Manténgase en sintonía para el siguiente No Podcast. Ánimo y esperanza. Croc fuera.